para hacer los ojos, que quedaran así pues pronunciados. Hola, ¿cómo está? Bienvenido una vez más a este su canal, y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wings. Y en esta ocasión quiero enseñarles cómo realizar a Olaf de la peli de Frozen. Es el primer amigurumi que hacemos en estas navidades, así que espero y sí lo disfruten tanto como yo al realizarlo para usted. Y ahora sí, pues veamos la lista de materiales. Para Olaf utilizaré principalmente hilo de la marca Sinfonía. Es un hilo 100% algodón mercerizado, mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y tiene 6 hebras. Ocuparemos aproximadamente 60 gramos de hilo de color blanco, que es el principal, un poquito de canela fuerte y un poquito de calabaza. Para esta hilaza yo ocupo un gancho de 2.5 milímetros. Yo realizo el punto bajo en forma de cruz. Si usted lo realiza en forma de V, entonces le recomiendo utilizar mejor un gancho de 2.0 milímetros. También ocuparemos un poquito de hilo de 1 milímetro de grosor de color blanco y negro. Para este hilo de 1 milímetro de grosor yo estaré utilizando un gancho de 1.25 milímetros y lo estaremos utilizando para hacer los ojos, que quedarán así pues pronunciados. Y también vamos a necesitar una hebrita de hilo de color gris. El hilo que prefiera, es solo un detalle para que resalten un poquito más los ojos. ¿Qué otros materiales necesitaremos? Pues estaremos utilizando botones solo en caso de que así lo desee, porque en realidad también puede tejer bolitas de hilo de color negro. Ojos de seguridad de 10 milímetros, y les estaré enseñando en esta ocasión cómo asegurar más sus ojitos de seguridad, y a su vez nos servirán como relleno para que queden así pronunciados los ojitos. Nunca antes les había mostrado esto en un tutorial, pero con Olaf lo vamos a hacer. Y también vamos a necesitar un trocito de fieltro de color negro y blanco para simular esos dientes. Materiales que habitualmente pues utilizamos como aguja lanera, tijeras, alfileres. Claro que sí, también los estaremos utilizando, y no puede faltar el relleno. Es todo lo que ocuparemos, así que si se ha animado a confeccionar a nuestro Olaf, pues quédese con nosotros y comencemos. Haremos dos piernitas exactamente iguales utilizando hilo de color blanco. Iniciaremos la ronda 1 con un anillo mágico y dentro haremos 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya podremos cerrar el anillo. Coloque marcador y en la ronda 2 realicemos 8 aumentos. Vamos a terminar con 16 puntos. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento. Uno más juntos, el segundo aumento, y así continuaremos aumentando hasta finalizar la ronda. En la ronda 3 iniciemos con un punto bajo. Le sigue un aumento. Y continuaremos repitiendo un punto bajo y un aumento hasta finalizar la ronda con 24 puntos. En la ronda 4 y hasta la 8 vamos a realizar 24 puntos bajos por cada ronda. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta ronda número 4 y de igual forma, las que siguen hasta la 8. En la ronda 9 iniciemos con 4 puntos bajos. 1, 2,
3 y 4. Le sigue una disminución. Y continuemos repitiendo 4 puntos bajos y una disminución 3 veces más hasta terminar la ronda con un total de 20 puntos. En la ronda 10 haremos la unión. En la primera piernita usted hará una cadena a modo de asegurar y no necesita hebra larga, pero en la segunda por favor no corte la hebra porque continuaremos con la unión de las piernitas para iniciar el resto del cuerpo. Iniciaremos esta ronda 10 con 2 cadenas, 1 y 2. Agarre la otra piernita y yo prefiero iniciar en el último punto bajo que hicimos, pero en realidad puede iniciar donde guste. Vamos a realizar en esta piernita 20 puntos bajos. 1. A su vez yo iré asegurando esta hebra. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Le siguen 2 puntos bajos, uno por cada una de las cadenas que realizamos al inicio. Tómela así por detrás. Un punto bajo y el segundo. Y para terminar esta ronda realicemos 20 puntos bajos más en esta piernita, la segunda piernita que hicimos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y habremos acabado esta ronda con 44 puntos, 20 por cada pierna, son 40 y 4 que tenemos en el centro, pues la base de estas dos cadenas también contarán como puntos. Iniciemos la ronda 11 y en ella vamos a realizar un punto bajo y un aumento. Tome la parte baja de las cadenas que nos quedaron, un punto bajo y le sigue un aumento en la siguiente cadena. Repitamos una vez más y asegúrese de tomar el punto que sigue. Asegúrese de tomar el que sigue teniendo 20 en esta piernita porque está bien cerquita de la cadena. Un punto bajo. Estaré tomando siempre las hebritas delanteras. Un aumento. Y así continuaremos repitiendo. Un punto bajo tomando las hebras delanteras y le sigue un aumento. Continuemos repitiendo exactamente lo mismo, solo tomando las hebritas delanteras hasta finalizar la ronda con 66 puntos. Desde la ronda 12 y hasta la 26 realicemos 66 puntos bajos por cada ronda. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta ronda y las rondas que siguen hasta la 26. Ya ha terminado la ronda 26 y en la 27 iniciaremos con un punto bajo. Le sigue una disminución. Repitamos una vez más, un punto bajo y una disminución.
Y así continuaremos repitiendo un punto bajo y una disminución hasta finalizar la ronda con 44 puntos. Una vez terminada esta ronda de disminuciones, vamos a colocar botones en la planta de nuestro Olaf para que se sostenga por sí solo. Usted busque un botón lo más claro posible, pues es hilo de color blanco. Y el tamaño ideal, o sea, coloque el botón en la plantita de su Olaf y que sea un tamañito adecuado, no tiene que ser exactamente el ancho del círculo, tan solo que se asemeje será suficiente y ponga hacia debajo la parte más plana. Colóquelo hacia debajo. Si usted desea colocar pegamento, claro que sí, puede hacerlo, pero con el relleno se sostendrá por sí solo este botón y no se moverá. Se me hacen muy útiles los botones porque es un material que con el lavado, con lo que sea que le hagan al amigurumi en el futuro, pues no se va a maltratar. Luego coloque un poquito de relleno para que se sostenga, aunque en lo adelante vamos a continuar colocando relleno a nuestro Olaf. Y ya que tengamos pues los botones ubicados, las patitas un poquito rellenas, aunque luego coloquemos más, vamos a continuar con la ronda 28. Si le sucede lo mismo que a mí, que el último punto de la ronda anterior pues le queda un poco suelto, por favor deshágalo y vuelva a hacerlo para que le quede ajustadito. Listo, ahora sí, la ronda 28, iniciémosla con un punto bajo. Y seguido una disminución. Y así continuaremos repitiendo un punto bajo y una disminución un total de 14 veces. Y nos quedarán 2 punticos para terminar la ronda. No se preocupe por eso, hagamos 2 puntos bajos. 1 y 2. Y habremos acabado con un total de 30 puntos. En la ronda 29 trabajaremos solo en las hebras delanteras y comenzaremos con un punto bajo. Le sigue un aumento. Una vez más, tomando solo las hebritas delanteras, un punto bajo. Y le sigue un aumento. Continuemos repitiendo un punto bajo y un aumento solo en las hebras delanteras hasta finalizar con un total de 45 puntos. Desde la ronda 30, o sea, en la 30 y en la 31, realizaremos 45 puntos bajos por cada ronda. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos hasta finalizar esta ronda y de igual forma la ronda 31. La ronda 32 iniciémosla con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Le sigue un aumento. Y así continuaremos repitiendo 4 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la ronda con 54 puntos. En la ronda 33 y 34 realizaremos 54 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos en esta ronda y la ronda 34. En la ronda 35 iniciemos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Le sigue una disminución. Continuaremos repitiendo 4 puntos bajos y una disminución hasta finalizar la ronda con 45 puntos. En la ronda 36 iniciemos con un punto bajo.
le sigue una disminución. Vamos a repetir durante 8 veces 3 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3 y una disminución. Y así repetiremos 3 puntos bajos y una disminución 7 veces más y terminaremos la ronda con 2 punticos. En los 2 punticos que nos han quedado. 1 y 2. Y habremos acabado esta ronda con 36 puntos. En la ronda 37 y 38 realicemos 36 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos hasta finalizar esta ronda y la 38. En la ronda 39 iniciemos con 2 puntos bajos. 1 y 2. Le sigue una disminución. Y continuemos repitiendo lo mismo hasta finalizar la ronda con 27 puntos. En la ronda 40, antes coloque un poquito de relleno, pues luego se complicará un poco. Entonces, iniciemos esta ronda 40 con un punto bajo. Le sigue una disminución. Y continuemos repitiendo un punto bajo y una disminución hasta finalizar la ronda con 18 puntos. La ronda 41 la trabajaremos solo en las hebritas delanteras y vamos a realizar 18 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos hasta finalizar la ronda. En la ronda 42 realicemos 18 puntos bajos tomando normalmente. 1, 2, 3 y así continuaremos hasta finalizar la ronda. En la ronda 43 iniciemos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Le sigue un aumento. Y vamos a repetir 5 puntos bajos y un aumento 2 veces más para terminar la ronda con 21 puntos. En la ronda 44 realicemos 21 puntos bajos. 1, 2 y así continuaremos hasta finalizar la ronda. En la ronda 45 iniciemos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y le sigue un aumento. Vamos a repetir 6 puntos bajos y un aumento 2 veces más y terminaremos la ronda con un total de 24 puntos. Y recuerde continuar colocando relleno. En la ronda 46 iniciemos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y le sigue un aumento. Y vamos a repetir 5 puntos bajos y un aumento 3 veces más y terminaremos la ronda con un total de 28 puntos. En la ronda 47 iniciemos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le sigue un aumento. Vamos a repetir durante 3 veces 6 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y le sigue el aumento. Y así repetiremos 6 puntos bajos y un aumento 2 veces más y nos van a quedar 3 punticos para terminar la ronda.
Y en los 3 punticos que nos han quedado haremos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Habremos acabado esta ronda con un total de 32 puntos. En la ronda 48 y 49 realizaremos 32 puntos bajos por cada ronda. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos en esta ronda y la 49. En la ronda 50 iniciemos con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Le sigue un aumento. Continuemos repitiendo 7 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la ronda con 36 puntos. En la ronda 51 realicemos 36 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos hasta finalizar la ronda. En la ronda 52 iniciemos con 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Le sigue un aumento. Continuemos repitiendo 8 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la ronda con un total de 40 puntos. Desde la ronda 53 y en la 54, vamos a realizar 40 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos hasta finalizar esta ronda y la 54. En la ronda 55 vamos a iniciar con 13 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Le sigue un medio punto alto. Y seguido una disminución de medio punto alto y vea cómo yo lo hago. Inserto, tomo lazada, paso al siguiente punto, extraigo y luego paso por las 4 hebras que tengo en el gancho. Y esto mismo lo vamos a repetir 6 veces más. Un medio punto alto y una disminución de medio punto alto. Esta es la segunda repetición. Un medio punto alto y una disminución de medio punto alto. 3. Un medio punto alto y una disminución de medio punto alto. La cuarta repetición. Un medio punto alto y una disminución de medio punto alto. Esta es la repetición número 5. Un medio punto alto y una disminución de medio punto alto. La 6 y hagamos una más. Un medio punto alto y una disminución de medio punto alto. Listo. Le sigue otro medio punto alto y para terminar la ronda 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 y habremos acabado esta ronda con 33 puntos. Es importante que sepa que esta parte de las disminuciones de medios puntos altos, si a usted no le queda bien derechito en el frente, entonces mueva un poco los puntos de estas vueltas, de esta vuelta
y de la siguiente. Recuerde que no tejemos exactamente igual, aunque sea el mismo patrón. Vamos a continuar con la siguiente ronda e iniciaremos con 2 puntos bajos, 1 y 2. Le sigue una disminución y vamos a repetir lo mismo una vez más, 2 puntos bajos, 1, 2 y una disminución. Ahora haremos 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Le siguen 9 disminuciones de medios puntos altos. 1, 2, 3, ajuste tanto como pueda, pero no se preocupe por eso, luego no se notará. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y para terminar, 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y habremos acabado esta ronda con 22 puntos. Desde la ronda 57 y hasta la 62 realicemos 22 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos hasta finalizar esta ronda y las rondas que siguen hasta la 62. Ya he terminado la ronda 62. Este es el resultado. Y en la 63 realicemos 11 disminuciones. 1, 2 y así continuaremos disminuyendo hasta finalizar la ronda. Y recuerde colocar relleno tanto como usted crea necesario, pues ya vamos casi cerrando esta cabeza. Realicemos una última ronda y será la ronda 64 con 11 puntos bajos. 1, 2 y así continuaremos hasta finalizar la ronda. Y para el cierre vamos a utilizar agujita lanera. Deje una hebrita bien larga, extraiga, retire también el marcador que esté utilizando y a cerrar con agujita lanera. Vea cómo yo lo hago. Prepare la agujita lanera. Coloque más relleno si lo cree necesario. Y yo así lo hago, inserto de adentro hacia afuera tomando solamente las hebritas delanteras, luego de afuera hacia adentro y así sucesivamente hasta tomar todas las hebras. Esta es la 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y una última vez donde mismo iniciamos, pero esta vez de afuera hacia adentro. Ale bien fuerte y así quedará bien cerradito. Listo. Inserte nuevamente la aguja si así lo desea para esconder en otro puntico, para que no se haga bultito aquí arriba. Listo, esconda y listo nuestro cuerpito para Olaf. Esta es solo la primera parte. En la segunda ya realizaremos todos los demás detalles que nos van faltando. Espero y haya disfrutado de esta primera parte tanto como yo, y si es así no olvide dejarme saber con su like y su comentario. Y si aún no se ha suscrito a nuestro canal, le invito a que lo haga y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Un millón de gracias por ver este tutorial hasta su final y nos vemos en la siguiente parte. Chao, chao.